Luego dijo al pueblo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Y les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día
y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Para nosotros, creer en Cristo resucitado es relativamente fácil. Y digo fácil porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios que se nos ha dado y que de alguna manera nos va revelando las verdades de fe y nos ayuda en esas dudas que tenemos. Pero para los apóstoles, para los discípulos que convivieron con Jesús, fue muy difícil entender, fue muy difícil aceptar, asimilar el hecho de la resurrección. Porque ellos habían comido, habían compartido con Jesús, lo vieron, cómo lo destrozaron en la cruz, cómo murió, y luego verlo nuevamente vivo, hablando con ellos, caminando, comiendo con ellos, causaba lo mínimo desconcierto, y había muchas dudas. Y por eso Jesús resucitado se va apareciendo, se va manifestando a sus apóstoles durante 50 o 40 días para luego subir al cielo y luego enviar el Espíritu Santo. Recordamos que en estos días, en estos domingos hemos leído, por ejemplo, cuando Jesús resucitado en la misma mañana de la resurrección, se aparece a María, su madre, a María Magdalena, a María la de Cleofás y a algunas de las mujeres que iban al sepulcro a embalsamar el cuerpo. Se apareció luego a los discípulos de Maús. Se apareció luego en un primer momento a los apóstoles que estaban reunidos. No estaba Tomás. La semana pasada leímos esa segunda aparición a la semana siguiente donde estaba Tomás y donde lo tocó, donde metió su dedo en el agujero de sus clavos. Y es entonces como ellos van poco a poco asimilando y asumiendo que de verdad Cristo ha resucitado. Pero hay como un esquema que podemos encontrar en estos relatos de la resurrección. En primer lugar, los discípulos, cuando Jesús resucitado se aparece a ellos, están reunidos. Y esto ya nos habla de la importancia de la comunidad, de la iglesia, de la comunidad eclesial para nosotros. Hay personas, católicos, cristianos, que dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. Y yo no voy a la iglesia, y yo no voy a esto, yo no voy al otro, yo lo hago a mi manera. Pues no eres iglesia. Podrás ser muy cristiano, muy católico, pero iglesia significa asamblea, significa congregación, reunión. Por eso, para vivir la fe de la iglesia, tenemos que vivirla en comunidad, tenemos que vivirla en grupos. Jesús aparece en medio de ellos, en medio de esa comunidad de la iglesia que van haciendo. Y la primera reacción es el miedo, la sorpresa. Aquí dice, pues estaban atónitos, no sabían qué hacer, estaban aterrorizados y llenos de miedo y creían ver un espíritu, un fantasma. Jesús entonces les habla. Lo primero, lo hemos dicho estos domingos pasados, lo primero que le regala es la paz. La paz para esos corazones turbados, para esos corazones tristes, para esos corazones un poco agitados, asustados, les regala la paz y les da prueba de su resurrección. Miren mis manos, toquen mis heridas, tienen pescado, tienen algo de comer y come con ellos. Jesús les muestra que realmente ha resucitado. No solamente el Espíritu de Jesús, no solamente el fantasma de Jesús, es Cristo en cuerpo y alma que resucita. Y ante esta verificación, los apóstoles se llenan de alegría. Se llenan de alegría y comienzan entonces a entender todo lo que el Señor les había dicho antes, que al tercer día tenía que resucitar. Este proceso que se narra en alguna de las apariciones de Cristo resucitado, quizás también se puede dar en nuestra vida. En nuestra vida muchas veces nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia, nos llenamos de problemas, de dificultades. No vemos salida a nuestros problemas. Y Jesús se hace presente allí en nuestra historia. Jesús se hace presente en nuestra cotidianidad. Jesús se hace presente en nuestro día a día y nos da las muestras que Él está con nosotros a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de un amigo, de una amiga, de alguien que nos habla,
uno recibe ese toque de Dios, visitando a un enfermo, ayudando a alguien que lo necesita. Allí vamos viendo la presencia de Dios, de Cristo que ha resucitado. Y después de esa verificación, pues, el entendimiento y la alegría de sabernos amados por Dios, se nos abre entonces a nosotros también el entendimiento para poder ir descubriendo que realmente Cristo ha resucitado, que es una persona, no un espíritu, que es una persona real, que está en medio de nosotros y que se hace presente en nuestra oración, en la Eucaristía, en la comunión, en su palabra, y desde allí vamos nutriendo entonces nuestra vida de fe. El camino de los apóstoles es también nuestro camino, y estamos llamados entonces a descubrir a Cristo resucitado en todos los momentos de nuestra vida, y no solamente a descubrirlo, sino a vivir la alegría de la resurrección y a transmitirla también a los demás, a compartir esa buena noticia. Esta Pascua nos ayuda entonces a ser mejores cristianos, sobre todo en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, de estas crisis económicas, sociales, que podamos sentirnos siempre acompañados y amados por aquel que dio su vida por nosotros. Que así sea.